¿Qué tan lejos estamos de los mercados de Brasil y México? ¿Cuánto nos parecemos a los mercados más grandes de Latinoamérica? Más difícil aún, ¿qué tan lejos estamos de los mercados europeos, los mercados desarrollados? Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis León, soy CEO y cofundador de Acceso. Somos una compañía que busca impactar positivamente en la industria farmacéutica. ¿Qué tan lejos estamos de los mercados de Brasil y México? ¿Cuánto nos parecemos a los mercados más grandes de Latinoamérica? Más difícil aún, ¿qué tan lejos estamos de los mercados europeos, los mercados desarrollados? Para estos temas y otros temas más, invité a un gran amigo, un gran invitado. Él es especialista en Commercial Excellence con experiencia en muchos países de Latinoamérica y Europa. Es especialista en estrategia y en proyectos de innovación. Él es Leonardo Ribeiro. Buen día, Leo. ¿Cómo estás? Lucho, buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes hablando de Latinoamérica, hablando del mercado farmacéutico y de los retos que tenemos en Latinoamérica, sobre todo con hermanos aquí vecinos de Perú. Así que, pues, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a la orden. Buenísimo. Buenísimo, Leo. Para entrar en contexto, preséntate, dinos quién es Leonardo y cuál es su experiencia en la industria. ¿Por dónde has pasado? ¿Qué países has visitado y has podido trabajar? Claro. Yo llevo ya 6 años en la industria farmacéutica. He empezado en Brasil, en el mercado de diabetes, con la unidad de negocio de diabetes. Ahí conocí un poco del mundo farma, ¿no? Después me fui a la parte de nuevos negocios, de business development, donde se vio básicamente cómo es el mercado farmacéutico detrás de la cajita que se pone ahí en la farmacia. Y la verdad es muy interesante toda la ciencia que tenemos por detrás y todas las licencias y proyectos que tenemos por detrás de todo eso. Luego tuve la oportunidad de estar 2 años fuera de Brasil. Estuve 1 año en México en un proyecto justamente digital, de una plataforma digital. Y me fui después a Bruselas, Bélgica, donde tuve también experiencia en el equipo comercial, sobre todo con metodologías de desarrollo de clientes, ¿no? Hace 2 años regresé a Brasil en un área que es la efectividad de la fuerza de ventas. Entonces también tuve la experiencia de poder estar en contacto muy próximo con la fuerza de ventas de la industria. Y luego, pues desde mayo me encuentro en una nueva posición encargado de la excelencia comercial de México. Así que 6 años bastante ocupados y siempre aprendiendo con la industria. Buenísimo, está bueno. Y cuéntame un poco de las realidades de Brasil y de México. Háblanos un poco de la estructura, cómo están estructurados, cómo funciona la industria en Brasil. Comenzamos con Brasil y después tocamos México. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, pues la estructura del mercado brasilero, más que todo, está muy concentrada en grandes cadenas en el sur del país. Entonces tenemos grandes cadenas que vienen creciendo, la verdad, mucho, con mucha apertura de tiendas. Son cadenas que ofrecen al cliente, al shopper, ¿no? En el punto de venta, una oferta bastante grande de productos. Cada vez más viene con más cosas, ¿no? Se pareciendo un poco a los Estados Unidos. Esa es un poco la realidad. La cadena más grande es Drogasil, o Pague Menos, creo, en Brasil. ¿Cuál es la cadena más grande? Son dos, Drogasil, exacto, es una de ellas. Está también Drogaría San Paulo, que es bastante grande. La verdad es un grupo que se llama Rayasil y es Droga Raya y Drogasil. Son 2 banderas, como le llamamos, y la verdad tienen mucha fuerza en ese mercado, pero es un movimiento obviamente de todo el país en el cual las cadenas están, sobre todo en el sur, abriendo muchas tiendas y también
hay un player nuevo que es el grupo Pão de Azúcar, que también tiene nuevas tiendas sobre la bandera Extra. Entonces también hay otra cadena. ¿Y podría decir que es un mercado concentrado en Brasil? ¿Es un mercado dominado por las grandes cadenas, o es un mercado más parejo, más diversificado? Mira, si comparamos con México, por ejemplo, sí es un mercado menos concentrado que México. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de áreas más lejanas, ¿no? Más alejadas del centro, aquí del sur de São Paulo, de Río, sí, las farmacias independientes tienen un gran rol en llevar los medicamentos a los pacientes, ¿no? Pero sobre todo también en el norte, las cadenas se están desarrollando bastante bien, y los independientes tienen ese gran rol de la capilarización de la venta. Claro. ¿Y qué papel juega el Estado? ¿Lo regula con precios? ¿Cómo interviene el Estado ahí en el mercado de Brasil? Sí, hay una regulamentación, o sea, no es una regulamentación fuerte, pero sí el mercado, el gobierno nos permite a la industria farmacéutica una ventana al año para que se aumenten los precios, y obviamente ese aumento de precios es regulado y es estudiado por parte del gobierno y también en conjunto con la industria. Con el sindicato, que es Indusfarma, también tiene un gran rol en ello. Claro. Y un poco para compararlo con Perú, acá tenemos laboratorios, distribuidores, cadenas, retail, ¿no? Cadenas y puntos de venta. ¿En Brasil tiene la misma estructura? ¿Existen distribuidores, pocos, muchos, o no existen distribuidores y el laboratorio directamente vende al punto de venta? ¿Cómo es esa estructura? Sí, en ese sentido en Brasil el mercado es bastante diversificado, o sea, tenemos las grandes cadenas, pero grandes distribuidores que tienen un rol bastante importante, sobre todo para hacer llegar el medicamento a las farmacias independientes. Entonces, tenemos sí grandes distribuidores que también tienen un gran peso y una gran participación en ese mercado. Buenísimo. ¿Y la tecnología, qué tan adelantados estamos en Brasil? ¿Cómo va el comercio electrónico? ¿Cómo va el uso de las plataformas web? Cuéntame ahí cómo está la realidad. Sí, pues en Brasil cada vez más se está desarrollando el comercio electrónico en todas las industrias. Pharma es lo mismo, entonces también viene creciendo bastante, sobre todo porque desde la parte de la confianza, el paciente el shopper tiene cada vez más confianza en el mercado electrónico. Brasil hoy tiene logísticas y tiene herramientas muy buenas y muy confiables que permite ese crecimiento sostenible, sobre todo en ese tiempo de pandemia, ¿no? Entonces hay mucha oferta y muchas posibilidades de acceder a productos en comercio electrónico. En el mercado farma, hoy sobre todo lo que la venta de medicamentos es por aplicaciones digitales, ¿no? Donde obviamente el paciente entra a la aplicación para que se pida para comprar un medicamento que esté cerca de él. ¿Qué aplicación se usa ya? En Brasil hoy Rappi es la número uno en top of mind, vamos a decirlo, porque es muy fácil y se puede llevar de todo, entonces se asocia también que se puede comprar medicamentos, pero no hay una aplicación solamente para medicamentos. Qué buenísimo. ¿Y México, Leo, qué tanto se parece a Brasil? ¿Qué diferencias ves?
México es un mercado que se asemeja mucho, se parece mucho con los Estados Unidos en algunos puntos. Entonces, sobre todo para los productos OTC, tenemos un canal que en Brasil no existe, que son los autoservicios, ¿no? En México se puede comprar en Walmart, en un Chedraui y Chiví, se puede comprar medicamentos OTC. Entonces se vuelve en un canal bastante importante, sobre todo para los medicamentos OTC. Pero en general se parece un poco. Lo único que yo destacaría es que es mucho más concentrado. México tiene 5 cadenas, la verdad que drivean el crecimiento del mercado, cadenas nacionales. Pero también se ve bastante la competencia de genéricos, aunque en Brasil sea todavía más fuerte con las empresas nacionales. Pero ese es un poco el escenario de México. Sí, sí. Y un poco, claro, la tendencia de los genéricos está creciendo no solamente en Brasil, sino a nivel Latinoamérica. Está yendo para arriba. Uh-huh. Y ahora hablemos un poco de Latinoamérica contra Europa. ¿Tú qué diferencias ves en Europa? O sea, ¿cómo es el mercado allá y qué tanto nos diferenciamos de esos mercados desarrollados? Mira, la principal diferencia de Latinoamérica y Europa es lo que llamamos de out of pocket, ¿no? Latinoamérica es un mercado out of pocket. ¿Por qué? Porque no tenemos la participación, bueno, la mayoría de las personas no tienen la participación del gobierno para hacer la compra y tampoco de los planes de salud, de las HMOs, como lo llaman los americanos. Entonces, lo que pasa es que en Latinoamérica el consumidor, el paciente, el shopper, tiene el poder de la decisión de la compra muy concentrado en él mismo. O sea, él mismo toma las decisiones de compra de sus medicamentos, porque al final es su dinero y claro, la mayoría de las veces no hay reembolso por ninguna parte. En Europa ya es distinto, ya se tiene un soporte por parte del gobierno y a veces, aunque de los planes de salud, para reembolso de la compra. Entonces, lo que pasa es que el paciente es el owner de su compra aquí en Latinoamérica. Y eso vuelve al mercado mucho más retador, con mucho más oportunidades, la verdad, pero también mucho más, con mucho potencial, ¿no? Porque estás comunicando, estás lidiando justo con su consumidor final. Entonces, todo lo que es la parte de la comunicación 360, entonces que el farmacéutico conozca su marca, que el mercado conozca su marca, es mucho más importante por todo eso. Sobre todo con una competencia de genéricos bastante alta. Claro. Digamos que en Europa el cliente es el Estado, ¿no? Y el Estado es quien brinda el servicio, la salud y los medicamentos para toda la población. Y en temas de tecnología, Leo, ¿qué innovaciones viste cuando estuviste trabajando en Bélgica que no tenemos acá en Latinoamérica? Mira, fíjate que en términos de servicio, a veces cuando comparamos con un mercado maduro como Europa, Latinoamérica tiene más servicios digitales que Europa, sobre todo porque el servicio es más barato y más accesible. Entonces, Rappi, por ejemplo, es una empresa latinoamericana. En algunos países de Europa, por ejemplo, el Uber no existe, no se puede por reglamentación del gobierno, por ejemplo. Entonces, el mercado digital es más fértil en toda América, en Estados Unidos y también Latinoamérica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Yo diría que
Yo diría que en términos del pago en los puntos de venta, por ejemplo, ya están más avanzados en esa parte. Están, la verdad, bastante avanzados porque todo en Europa, básicamente el objetivo número uno o lo que está por detrás de la estrategia es que haya menos personas trabajando en un punto de venta, por ejemplo. Entonces todo se vuelve más digital hasta la compra y el pago con, por ejemplo, checkouts, como la salida del supermercado, por ejemplo, es self-checkout, ¿no? O sea, lo haces tú mismo. El pago es cada vez más digital con tarjetas sin contacto, cosas en ese sentido. Claro. Ahora, déjame ver si por parte de digital, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, en Europa, ¿cómo es una tienda? ¿Cómo es un punto de venta? La diferencia de un punto de venta versus lo de Latinoamérica. Hablemos de farmacia, ¿no? De farmacia o una cadena. Sí. Sí, una farmacia en Europa, el promedio, ¿no? La farmacia promedio en Europa es una farmacia donde se entra al punto de venta y todavía tienes a 1 o 2 farmacéuticos con un balcón delante de él, donde para hacer la compra siempre consultas al farmacéutico y no hay como tal un desarrollo del punto de venta para que lleves la farmacia, el medicamento que quieres. Entonces está mucho más en la mano del farmacéutico muchas veces y ese es el promedio de la farmacia de Europa, hablando de la parte del campo de Europa también y no solo de las grandes capitales, ¿no? Obviamente en las grandes capitales sí puedes encontrar farmacias más grandes donde puedes acceder a una diversidad de medicamentos. Eso sobre todo también en el Reino Unido. Ahí sí es donde, en Londres, es donde el punto de venta se asemeja mucho a los Estados Unidos. Claro, buenísimo. Qué importante es el farmacéutico. Y hablando de farmacéuticos, quiero saber un poco de tu opinión sobre las farmacias independientes en Latinoamérica, ¿no? Hablemos, ¿cuál es su reto ahora para estas medianas y pequeñas empresas para poder estar compitiendo contra las grandes, sobre todo ahora que es una coyuntura que te incita, que requiere que estés digitalmente actualizado? Entonces, ¿qué opinas tú sobre las farmacias independientes? ¿Hacia dónde crees que van? ¿Cuál es su futuro? Claro. Yo creo que el gran reto de las farmacias independientes aquí hay dos temas que son muy importantes, ¿no? El primer tema es el precio, ¿no? Como es una farmacia más pequeña, el precio obviamente es uno de los principales puntos que lleva en cuenta que tiene en cuenta el paciente, el shopper, cuando va a una farmacia independiente. Tiene que ser un precio competitivo con las cadenas y que también el consumidor sienta que ahí puede encontrar medicamentos con precios muy competitivos con lo que se ve en el mercado, ¿no? Hasta un punto, perdón, Ale, que te interrumpa, hasta un punto interesante, precios. Bueno, acá en Perú pasa esto, las cadenas tienden a bajar sus precios en muchos productos y tienden a subirlos en otros, como los propios, y por ahí otros que les den más rentabilidad. Y a veces la farmacia independiente le es muy complicado competir, porque a veces los precios los da al costo, incluso hasta pierde margen, ¿no? Eso pasa también en Brasil y México, por lo que me está diciendo. O sea, el tema de precios es un problema de toda Latinoamérica, ¿correcto? Sí, es un problema de Latinoamérica, sobre todo por el go-to-market que la industria tiene con las farmacias independientes. Sí. Claro. O sea, bueno, sí, y ahora, seguías comentándome, se tienen que subir al carro de la era digital. ¿Cómo ves eso?
Sí, también la era digital, pero nada más para terminar, el segundo punto que creo que es bastante importante para las farmacias independientes es el assortment, o sea, es la oferta de productos que puede tener una farmacia independiente, que no va a ser estandarizado y un poco mecánico como la cadena. Entonces, una farmacia independiente tiene mucho potencial, sobre todo porque conoce su consumidor, conoce su shopper, ¿no? Y sabe cuáles son los productos que más se venden, cuáles son los productos que se pueden vender con otros. Entonces, ese conocimiento de su consumidor es donde ahí sí hay que apalancarse sobre todo para ganar de las cadenas, de las grandes cadenas, ¿no? Entonces, justo hay una historia que la contó, es un video bastante interesante de Brito, que era el CEO de Ambev en Brasil. Si hace cuenta, tenemos una panadería, ¿no? Si al otro lado de la calle se abre un Walgreens, por ejemplo, hay dos tipos de reacción que puede tener el dueño de la panadería. Entonces, la primera acción es give up, ¿no? Desistir y decir, no, bueno, ahí está Walgreens y me va a sacar todos los clientes. Claro. Y la otra es justamente doblar su carga de trabajo, concentrarse mucho en los shoppers que ya tiene, hacer un estudio de qué es realmente lo que es competitivo en su tienda y cómo pueden, ¿cómo se dice? Mantener a su paciente en la tienda, porque él conoce al paciente, sabe que el pan que le gusta al paciente es ese, y luego le lleva el pan con un café de tal manera. Entonces, esas son las dos reacciones que tiene que tener un dueño, ¿no? Un dueño. Entonces, es así como lo veo un poco la farmacia independiente. No, buenísimo, sí. Y esto también pasa, bueno, pasaba, abría una cadena y al costado se ponían dos farmacias independientes o se mantenían y uno pensaba que iban a cerrar o iban a quebrar, ¿no? Pero se mantenían. Por eso de que el farmacéutico es como su asistente, ¿no? Es como yo conozco al farmacéutico de la esquina, del barrio, y voy y siempre me resuelve dudas. Entonces, es una... Claro, es la confianza, ¿no? También. La fidelización, sí, correcto. Exacto. Correcto, buenísimo. Y ahora, digamos un poco al tema de la tecnología. El canal online ha tenido un crecimiento explosivo, y no solo en Perú, sino en Latinoamérica. Pero sin embargo, al ser un mercado concentrado, es canalizado por muy poco de este crecimiento. Yo creo que ahí las farmacias independientes tienen que saber adaptarse para poder primero sobrevivir y luego competir, ¿no? ¿Cuál crees ahí que es el reto para las farmacias independientes? ¿Qué es lo que deberían comenzar a hacer? ¿Hacia dónde deberían apuntar? ¿A dónde se deberían enfocar para poder competir? Porque hay una nueva demanda, que es la demanda online, que es la persona que no quiere salir de casa, la que quiere por riesgo, por seguridad, por riesgo o por comodidad, perdón. ¿Cómo deben actuar? Ahí. Mira, ahí desde mi punto de vista, Lucho, como siempre las cadenas, las farmacias independientes tienen que siempre sumarse a otras para tener la fuerza necesaria para competir en el mercado, ¿no? Entonces, obviamente una farmacia independiente no va a tener su e-commerce desarrollado y con la logística necesaria para llegar al paciente. Entonces, ahí es importante que el dueño de la farmacia independiente o ese ejecutivo de la farmacia independiente esté muy conectado y muy al tanto, ¿cómo lo voy a decir? Y muy actualizado de lo que se está haciendo en el mercado, sobre todo en la parte digital. Entonces, si hay oportunidades de desarrollo de cadenas independientes en ese canal digital, hay que agarrarse a ella porque justamente es por ahí que va a venir el crecimiento en los próximos años, ¿no? Entonces, es ese tipo de estrategia, ese tipo de
de reconocimiento estratégico y del mercado que se debe tener por parte de la farmacia independiente. Claro, bueno, buenísimo. Sí. Y hay un mindset muy tradicional, ¿no? Porque la farmacia independiente estuvo antes que la cadena y los dueños son gente con personas con un mindset muy tradicional, que es muy difícil de entrar a la era digital, y nos está pasando a nosotros como Acceso. Estamos tratando de incentivar esta práctica y esto estoy seguro que también pasa en otros países, ¿no? Sí, muy importante lo que tú dices, buenísimo. Leo, hablemos de tu expertise, estrategia comercial. Cuéntanos, ¿cómo hacer una buena estrategia comercial? ¿Qué factores considerar? ¿Qué metodologías considerar? ¿Qué buenas prácticas nos recomiendas? Es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más fácil. Yo creo que el primer punto de ese tema, de la estrategia comercial, es sobre todo el go-to-market, ¿no? Cómo yo como empresa voy a hacer que mis medicamentos lleguen a los canales que me gustaría, y que puedan cumplir con mi estrategia comercial y con las apuestas que tengo como empresa farmacéutica, ¿no? Entonces, ese es el punto uno, o sea, cómo apalancarnos de la estructura existente en el país en términos de mayoristas, de distribuidores, de venta directa, cómo hacer para que el medicamento llegue a las farmacias que quieres que llegue, ¿no? A los pacientes que quieres llegar, y que más necesiten, ¿no? Porque aquí estamos hablando de medicamentos más que todo. Esa es la primera parte. La segunda parte sería cómo entender al cliente. Yo creo que eso es lo más importante. Cómo el cliente ve su crecimiento en el mercado, cómo el cliente ve sus pacientes, para poder hacer planes en conjunto, ¿no? Crecimiento en conjunto con los clientes, para apalancarnos en toda la oferta que tiene la industria. Entonces, ¿cuáles son las acciones de trade marketing? ¿Cuáles son las acciones de descuentos, de precio que podemos tener en conjunto con el cliente para llegar a un objetivo común, ¿no? Entonces, claro, creo que esos dos puntos son súper importantes. Creo que... Y ahí entra un punto importante en el punto 2 que dices de entender al cliente, que es el concepto de Joint Business Plan, ¿no? Cuéntanos. Correcto. ¿Qué es un Joint Business Plan y cómo usarlo para beneficio win-to-win? Sí, más que nada, el Joint Business Plan es un plan, justo el plan es sentarse con el cliente y ver cuáles son las prioridades del cliente, cuáles son las tuyas y cómo podemos hacer el match para justamente crecernos en lo que nos interesa como empresa común, ¿no? Como una sola empresa. Entonces, es poner objetivos factibles, es poner objetivos retadores para las áreas que interesan a los dos. ¿Y qué más? Y medirlos, ¿no? Y medirlos, claro. Ahí es un punto siempre, lo más importante, la verdad, es poner objetivos medibles y KPIs que se entiendan de las dos partes y que un Key Account Manager pueda sentarse con el cliente y hablar el mismo idioma. Entonces, es súper importante tener KPIs, tener indicadores claves para el desarrollo del negocio. Y la comunicación entre diferentes áreas, ¿no? O sea, no solamente poder comunicarte con una área que es la que compra, sino con todas las áreas
del cliente. Estamos hablando de clientes como distribuidores, como farmacias. Obviamente Claro. el consumidor, el paciente, ya es cliente final, ¿no? No, está muy bueno. Y Leo, y en estrategia comercial también forma parte de la segmentación, ¿no? ¿Cómo segmentar correctamente a tus clientes? ¿Qué variables consideras? ¿O qué metodología nos puedes compartir ahí? Sí, justo. Entonces, lo que tenemos que hacer es primeramente ver a nivel canal, ¿no? A nivel canal, cuáles son los canales que queremos jugar y cómo queremos jugar con cada canal, dependiendo de su tamaño y de la manera como reaccionan los pacientes de ese canal, ¿no? Después podemos ir al nivel cuenta, que ahí es donde ves realmente cuál es el nivel de inversión, cuál es el nivel de colaboración que vas a tener con una cuenta. Y luego, cuando se habla de punto de ventas, ya cambia un poco la manera como lo vemos, porque ahí es ver cuáles son los puntos de venta que hacen la mayor parte de la venta de su negocio, ¿no? Y por qué, y entender el por qué un punto de venta está apalancando crecimiento de un cliente. Entonces, y ahí son muchos factores, son factores del área, de cómo se comporta el paciente. Y ahí es también saber cuál es el potencial de ese punto de venta y cómo podemos explorar eso. Uh-huh. Claro, buenísimo. Leo, ahora estás en Brasil, ¿no? Y sí. estás llevando equipos, estás trabajando para México, ¿correcto? Correcto, sí. ¿Cómo se está manejando esta situación? Algo nuevo para la industria, el trabajo remoto. ¿Cómo estás liderando desde Brasil a México? ¿Qué consejos nos das ahí? Sí, seguramente es algo nuevo para la industria y para muchos de nosotros. A veces ya las herramientas y la forma de trabajar ya estaban listas, pero nosotros no la utilizábamos al 100%. A veces, sobre todo porque no estábamos trabajando remotamente, ¿no? Ahora, como estamos remotos, nos toca explorar mucho más las herramientas disponibles digitales de manejo de cuenta, de e-commerce, de manejo de equipo. Entonces ahora es cuando es donde todo se está poniendo a prueba, ¿no? Un ejemplo es Zoom, por ejemplo, que ya estaba, o sea, Zoom ya existía antes de la pandemia, claro, pero se volvió en una herramienta que es la más necesaria y la más utilizada por todo el mundo, ¿no? Para videoconferencia. Entonces, bueno, de mi experiencia, la verdad, yo lo que estoy intentando de hacer es siempre poner sesiones de trabajo donde se acerque lo más posible a una sala donde estemos todo el equipo involucrado en un proyecto. Con una liga de Zoom podemos estar todos y podemos comunicar de la mejor manera para sacar adelante los pendientes y los proyectos que tenemos. Entonces, yo digo que esa sería el mejor best practice de mi parte, pero también las herramientas de manejos de actividades, ¿no? Yo me refiero a priorizar actividades como tenemos muchísimas, la verdad, pero también el Microsoft Teams está ayudando bastante. Ahora sí, como que todos también están viendo la importancia de una herramienta colaborativa como es Microsoft Teams. Claro. Sí, sí, totalmente alineado. Ahora las reuniones de Zoom son el día a día de cada uno, ¿no? Ahora, la industria farmacéutica va a regresar a oficinas, ¿no? ¿Eso está confirmado o van a seguir en remoto todo el año en Sanofi? Todavía no tenemos confirmación, sobre todo porque
queremos tener indicadores muy confiables del avance del avance, ¿cómo se dice? De la disminución del avance del contagio, ¿no? Entonces tenemos indicadores muy, muy puntuales que nos dieron epidemiólogos y nosotros nos estamos teniendo eso como referencia. Entonces, claro, no. Bueno, esperemos que todo esto disminuya rápido. Y eso abrieron los aeropuertos. Espero que pronto des una vuelta por acá, pues, o nos encontramos por allá. Ojalá, sí. Claro, me encanta Perú. Ya estuve en Perú final del año pasado y es un país increíble. Ya estuve. ¿Te fuiste a Machu Picchu? Fui a Machu Picchu, Lima, a Ica, ahí también. Buenísimo. Sí, bueno. Sí. Bueno, Leo. Cusco. Ha sido súper chévere conversar contigo, ha sido muy buen contenido lo que nos has compartido y no, te agradezco por tomarte el tiempo. Sé que estás full de actividades, te quito media hora nomás. Y nada, pues estamos en contacto. No, espero podamos pronto conversar. Un abrazo. Por supuesto, muchas gracias Luis, muchas gracias al equipo de Acceso. Y la verdad muy contento de poder participar en ese proyecto. Perfecto. Listo, Leo.